Muy buenas tardes, mis estimados y estimadas estudiantes de la materia de microfinanzas en la Universidad José Matías Delgado. ¿Qué tal? Les saluda su docente Jesús Antonio Peña. En esta ocasión, ya para finalizar lo que sería el ciclo en estas 4 últimas semanas que nos quedan, vamos a entrar en una temática muy diferente a lo que hemos estado desarrollando en los 2 periodos anteriores. En estos 2 primeros periodos, quizás nuestro sujeto de estudio fue, en este caso, las microempresas, fue cómo otorgar financiamiento a las microempresas, las metodologías, el riesgo hacia las microempresas, ¿verdad? Pero hoy vamos a cambiar un poco los papeles, en el sentido que lo que vamos a tratar de ver ahora es cómo evaluar el riesgo, pero para las entidades microfinancieras, es decir, cómo hay que evaluar a las entidades que otorgan financiamiento a la microempresa. Recuerden de que estas entidades microfinancieras se comportan o tienen mucha similitud que un banco o cualquier otra entidad intermediaria de recursos, por lo cual se hace necesario también evaluarlas, porque los inversionistas o las personas que requieren llevar sus recursos para invertirlos en este tipo de empresas, de entidades financieras, quieren saber pues la situación de la misma y saber bajo qué riesgos se están enfrentando. Bien, vamos entonces a iniciar lo que sería la presentación y hay que tomar en cuenta que las evaluaciones de riesgo de las entidades financieras, cualquier tipo de entidad financiera aquí en El Salvador, o calificaciones crediticias, son elaboradas por lo que se denominan calificadoras de riesgo, que tienen que estar suscritas en el país. La entidad que las suscribe es la Intendencia de Valores, anteriormente la Superintendencia de Valores. En El Salvador, las calificadoras que están autorizadas son en este momento 5, que son Fitch, Pacific Rating, Summa Rating, Global Venture y SC Riesgo. A veces existen también otras calificadoras, pero que en realidad su trabajo no es mucho de calificar, sino que a veces lo que hacen son diagnósticos o evaluaciones financieras, ¿verdad? Y no es necesario en ese caso que estén suscritas en la Intendencia de Valores, porque esa evaluación financiera o ese diagnóstico no es de uso público, sino que es para uso interno de las entidades que la realizan. Por cierto, este es un tema muy interesante, a mí me apasiona. Con otra persona, una persona argentina, hicimos una metodología de lo que es evaluación de entidades microfinancieras. Por cierto, ahí está la metodología, la tenemos en el Centro Nacional de Registros, y pues se utiliza para diferentes entidades microfinancieras pues aquí en el país. Ahora, las calificaciones crediticias en realidad son opiniones sobre el riesgo crediticio, y estas calificaciones expresan una opinión de la calificadora sobre la capacidad y voluntad de un deudor, que puede ser una empresa, una institución financiera, microfinanciera, el Estado o un municipio, para poder cumplir con las obligaciones financieras en tiempo y forma. Es decir, esta calificación es una opinión de un tercero respecto a la situación de este tipo de entidades. Las calificaciones crediticias también se refieren y pueden desarrollarse en el caso que exista una necesidad de evaluación o calificación crediticia,
por la emisión de una deuda. Por ejemplo, cuando un banco o el estado o un municipio va a emitir bonos, en el caso de las empresas, acciones, que también ellas también pueden emitir bonos, ellas necesitan sacar una calificación de esa emisión a fin de que el inversionista pueda conocer la probabilidad relativa de incumplimiento que puede existir en dicha emisión. Las calificaciones son asignadas por estas agencias de calificación que se especializan en la evaluación del riesgo crediticio. Además, estas calificadoras internacionales, hay calificadores que son internacionales, como las antes mencionadas, pero también hay calificadoras regionales. Hay calificadoras de nicho, por ejemplo, para microfinanzas hay algunas calificadoras de nicho específicamente, o regionales o por industria. Hay que recordar que algunas industrias son muy especializadas, como por ejemplo el caso de microfinanzas, en los cuales, por ejemplo, Fitch o Standard & Poor's, por ejemplo, pueden a lo mejor no ser las especialistas en la calificación de entidades de este tipo. Para eso, pues, existen otras entidades que se especializan en este tipo de industria. Ahora, cada agencia aplica su propia metodología para medir la calidad crediticia y utiliza una escala específica de calificación para publicar sus opiniones de calificación. Por lo general, las calificaciones se expresan en letras para indicar cada nivel cuyo rango va, por ejemplo, del AAA a D, con las cuales se indica la opinión de la agencia sobre el nivel relativo de riesgo crediticio. Cuando una inversión, cuando una entidad está calificada con W, prácticamente estamos hablando de emisiones altamente riesgosas o en las cuales no es recomendable invertir. Siempre las calificaciones que van de triple B hacia arriba, ya sea con expectativa positiva, negativa o estable, todo eso hacia arriba, es decir, estamos hablando de triple B, A, AA o AAA. Ahí se puede decir que ese tipo de inversiones son las menos riesgosas posibles. Debemos recordar que nosotros, por ejemplo, nuestra calificación como país y como emisor por parte de del Estado andamos por W menos, ¿verdad? Entonces, prácticamente nuestros bonos, nuestras emisiones son catalogadas así en términos bien peyorativos como emisiones de bonos basura, que son altamente riesgosos y por lo tanto exigen los inversionistas una alta tasa de rendimiento por sus inversiones. Un aspecto importante de tomar en cuenta en esto de las calificaciones es de que estas calificaciones crediticias son prospectivas. ¿Qué significa eso? Bueno, que las calificadoras evalúan la información histórica y actual que se encuentra disponible y el impacto potencial de acontecimientos futuros que puedan ser previsibles, ¿verdad? Por ejemplo, hace un año las entidades calificadoras quizás no se iban a dar cuenta o no sabían de la situación que tenemos en este momento, del famoso cisne negro que tenemos en este momento, a través del cual un evento como esta pandemia ha hecho que muchas entidades financieras y microfinancieras estén bajando su calificación de riesgo. Otro ejemplo es que en la calificación de una empresa como emisor de deuda, la calificadora podría considerar con anticipación en las bajas y alzas de ciclo del negocio que podría afectar la calidad crediticia de una compañía. Aunque las opiniones prospectivas de las agencias de calificación
pueden usarse por inversionistas y participantes del mercado que están tomando decisiones de inversión y negocios a largo o corto plazo. Las calificaciones crediticias no constituyen, por lo tanto, una garantía de que una determinada inversión será pagada o de que no caerá en incumplimiento. Esto es bien interesante. Y es aquí donde se maneja siempre el vocabulario técnico de que una calificación de riesgo emitida por una calificadora es prácticamente una opinión de tercero, que lo que está diciendo es: mire, de acuerdo a lo que yo he visto, yo considero esta situación, ¿verdad? Pongamos un símil así, algo chistoso. Por ejemplo, alguien me pregunta, uno de ustedes me pregunta: mire, fíjese que, ¿y usted qué opina de...? Viene uno de sus compañeros aquí: ¿usted qué opina de Susana? A mí Susana me gusta y me casaría con ella. ¿Y usted cuál es su opinión? Pues mire, yo de acuerdo a lo que conozco de Susana, todas sus relaciones, por sus estudios, lo que piensa sobre el futuro de esta cuestión, yo puedo dar una opinión, pero no le estoy diciendo a este compañero que me ha pedido la opinión, ¿verdad?, que bueno, sí, dele, cásese, y ahí no le estoy diciendo, estoy dando una opinión. El querer hacer la inversión en este caso o no, eso depende del inversionista. Ahora, las calificaciones crediticias tampoco indican el mérito o la conveniencia de una inversión. Aunque los inversionistas pueden utilizar calificaciones crediticias para tomar decisiones de inversión, las calificaciones no son indicadores de mérito o conveniencia de una inversión. Esto es bien interesante, es decir, usted puede ver la evolución, el tipo de calificación que tiene esa calificación en esa empresa, y el riesgo usted lo toma. El tomador de riesgo es usted como inversionista, ¿verdad? Porque, en otras palabras, las calificaciones no constituyen una recomendación para comprar, vender o retener un título en particular, ni para medir el valor de un activo. Las calificaciones tampoco intentan señalar la conveniencia de una inversión. Se refieren solamente a un aspecto de una decisión de inversión, es decir, en este caso, la calidad crediticia. Y en algunos casos también pueden indicar lo que los inversionistas pueden esperar recuperar en caso de incumplimiento. Y volvemos de nuevo al símil que les estaba poniendo, ¿verdad? Es decir, en el caso de Susana, yo puedo dar mi opinión respecto a lo que yo conozco, a lo mejor por su desempeño académico, pero más allá de ahí y de lo que hemos a lo mejor hablado poco de sus aspectos personales, no puedo decir más, ¿verdad? Entonces, así es en el caso de las calificadoras de riesgo. Lo que están tratando ellas de encontrar es aspectos relacionados con la calidad crediticia y del riesgo de crédito. ¿Por qué es esto? Bueno, porque al evaluar una inversión, los inversionistas deben considerar, además de la calidad crediticia, por ejemplo, la composición actual de las carteras, las estrategias de inversión. Por ejemplo, hay una empresa en este momento que se llama Tesla, en la cual ha tenido muchas pérdidas desde que inició y todavía no se ve que tenga utilidades, pero los inversionistas le apuestan a Tesla porque consideran que el futuro está en los autos eléctricos y específicamente en los diseños elaborados por Tesla. Otro aspecto es el horizonte de tiempo bajo el cual se pretende invertir, la tolerancia que usted tenga al riesgo, así como la estimación del valor relativo del instrumento a comprar
con otros que podría elegir. Es decir, usted tiene en el mercado otros instrumentos y dentro de todos los instrumentos usted va a elegir el que usted considere mejor de acuerdo a todas esas situaciones o aspectos que debe de analizar. Como otra analogía, se puede decir que mientras que la reputación sobre la confiabilidad puede ser una consideración importante para comprar un automóvil, bueno, usted sabe de que los automóviles más confiables pueden ser el Mercedes-Benz, ¿verdad? El Audi. Y pero usted a lo mejor no va a tomar una decisión a lo mejor por eso. ¿Por qué? Porque hay otros elementos adicionales que va a tener que tomar en cuenta, tales como por ejemplo el precio, la disponibilidad que pueda existir de ese tipo de vehículos en el país en el cual usted viva, las consideraciones técnicas o impuestos que pueda tener por el uso de ese tipo de vehículos, etcétera. Ahora, dado que hay acontecimientos futuros y factores que no se pueden prever, como el caso del coronavirus, ¿no? Y otros que puedan existir, porque así como vamos, jóvenes, todo eso que nos predicen sobre la famosa pandemia que iba a encerrar al mundo, sobre que puede caer un meteorito, ¿verdad?, en la Tierra y que puede generar una gran destrucción, ¿verdad? Como que si esas cuestiones, esos famosos cisnes negros, pueden darse, ¿verdad? Por lo tanto, la asignación de calificaciones crediticias, pues ya sabemos que no es una ciencia exacta. No podemos predecir exactamente lo que va a suceder en el futuro. Podemos dar alguna proyección de por dónde pueden dar o por dónde pueden andar las situaciones en el futuro, pero esto no es algo exacto. Por esta razón, las opiniones de calificación no apuntan a constituir garantías de calidad crediticia, ni medidas exactas de la probabilidad de incumplimiento de un emisor o una emisión de deuda en particular. Las calificaciones expresan opiniones relativas sobre la calidad crediticia de un emisor o de una emisión de deuda, de la más sólida a la más débil, dentro de un universo de riesgo crediticio. Por ejemplo, un bono de una empresa que está calificado con AA es considerado por la calificadora como un instrumento que tiene mayor calidad crediticia que un bono corporativo con calificación BBB. Pero la calificación de AA no es una garantía de que esta empresa no incumplirá, sino solamente que, en opinión de la calificadora, es menos probable que incumpla que el bono de BB o BBB. Las calificaciones crediticias pueden ser de utilidad al facilitar que empresas y gobiernos puedan encontrar financiamiento específicamente en los mercados de capitales. Hemos visto en estos últimos meses cómo en nuestro país anda en la búsqueda de supuestamente 3,000 millones de dólares para poderlos conectar, enchufar en la economía nuestra debido a las pérdidas de este paro que se ha tenido como consecuencia de la cuarentena del coronavirus. Esto se trata de ir a los mercados de capitales, específicamente a la parte de los eurobonos, para poder encontrar tasas que sean favorables para el país, en lugar de estar tomando préstamos bancarios que casi siempre, por lo general, tienen tasa de interés relativamente mayor. Estas entidades algunas veces se financian directamente con inversionistas mediante emisiones de bonos, y los inversionistas compran estos instrumentos de deuda, por ejemplo bonos municipales, esperando recibir un interés más la amortización de su capital, ya sea al vencimiento del bono o mediante pagos periódicos.
Las calificaciones crediticias pueden facilitar el proceso de emisión y compra de bonos y de otras emisiones de deuda al ofrecer un indicador eficiente de riesgo crediticio relativo, ampliamente reconocido y de larga trayectoria. Por ejemplo, en los mercados internacionales, si bien los bonos de El Salvador ya en este momento son catalogados como basura, sin embargo, tienden a evaluar los inversionistas un aspecto interesante, que El Salvador tiene ya largo rato de no declarar default. Bueno, a no ser un amago que hubo hace unos 2 años de querer declarar un default para los pagos de la deuda externa del país, pero fue nada más una cuestión de quererlo hacer, pero se logró arreglar la situación de manera rápida, aunque todavía estamos pagando esas consecuencias, en el sentido de que los inversionistas ante esa situación, claro, comienzan a solicitar tasas de interés o rendimientos mayores por sus inversiones. Son cosas que a veces los políticos no entienden, ¿verdad? Pero que técnicamente a nosotros nos toca explicar esta situación, de que cómo el que a alguien, un político, se le ocurrió no paguemos, no es solamente eso de no paguemos. El problema es cómo países como los nuestros, que dependemos mucho de recursos extranjeros, vamos a poder a futuro tener acceso a estos mercados de capital. Podemos ver el caso argentino. Los argentinos, por ejemplo, en los mercados de capital son prácticamente rechazados, porque los argentinos se han declarado en default como 10 veces, ¿verdad? Incluso en este momento tienen un problema que es posible que en los próximos meses puedan declararse incluso en default con la enorme deuda que presentan en este momento. En este gráfico podemos ver cómo en esta cuestión cómo participa la parte de los calificadores. Fíjense que aquí tenemos las tres entidades que participan en esta cuestión de la emisión de títulos. Tenemos el emisor, en este caso puede ser una entidad microfinanciera, puede ser un banco, puede ser una sociedad anónima. Y tenemos los inversionistas al otro lado, que bueno, gente que tiene dinero y quiere invertirle, quiere sacar rentabilidad de sus recursos. Y en medio tenemos a los intermediarios, en este caso pueden ser los bancos de inversión o pueden ser también las corredoras de bolsa. Y estos inversionistas hacen mucho uso de lo que es la calificación. Es decir, los emisores deben de calificar esa emisión. Los inversionistas, a partir de esa emisión, pueden ellos tener una visión muy clara de cuánto están dispuestos a cobrar de rendimiento para invertir en ese tipo de emisión. Y pues claro, entre más peor sea la calificación, el inversionista va a querer mejores rendimientos. Las entidades microfinancieras, estas son relativamente nuevas en este juego de las finanzas. Saben ustedes, y como lo vimos en las primeras clases, existen entidades microfinancieras especializadas, hay bancos especializados también, hay sociedades anónimas, hay cooperativas e incluso hay ONGs que se dedican a esto del crédito a las microfinanzas y que relativamente son nuevos actores que requieren recursos financieros para crecer y llevar pues sus servicios crediticios a la microempresa. Recuerden de que en la medida de que crecen su clientela, ellos requieren más recursos para poder prestar, es decir, apalancarse para poder crecer. Los inversionistas, por tanto, que buscan poner su dinero en microfinanzas, enfrentan la tarea de
determinar cuáles instituciones resultan más adecuadas a sus objetivos de inversión. Aquí pueden existir muchos tipos de inversionistas. Por ejemplo, hay inversionistas que son inversionistas sociales, que ahí invierten su dinero en entidades en las cuales ellos cobran rendimiento cero. Es decir, prestan su dinero a rendimiento cero. ¿Por qué? Porque a ellos lo que les interesa es de que se presta ese dinero, se recupere, ¿verdad? Pero la situación, dicen ellos, estoy dando un aporte social, ¿verdad?, hacia las comunidades pobres. Pero también hay inversionistas que son comerciales, pues que tienen su dinero y quieren un rendimiento, y un rendimiento lo más alto y seguro posible. Entonces, a diferencia de las inversiones tradicionales, en el momento existen, digamos, pocos benchmark, es decir, aspectos que me estén diciendo, mire, y cómo sé yo que esta entidad es mejor que la otra, cómo comparo estas entidades, y de opinión respecto a las entidades microfinancieras con el mejor desempeño. Entonces, acuérdense que es una situación nueva, entonces no sé, bueno, quién es mejor que quién. Pues yo tengo aquí dos datos, pero yo con esto no puedo determinar si una entidad es mejor que la otra. Por otra parte, también recuérdense que son en muchos de estos casos entidades que no son reguladas, y algunas de ellas pecan de falta de transparencia respecto al riesgo, que ya vamos a ver algunos aspectos relacionados a esto. En esto de las finanzas, jóvenes, un aspecto bien importante es la transparencia. Es interesante el manejo de transparencia, más que todo cuando tenemos inversionistas inversionistas que no son propiamente accionistas de la entidad, ¿no?, que terceros, o el caso de, por ejemplo, los bancos que están los depositantes. Entonces es importante la transparencia. Conocer también el desempeño financiero y social. Muchas entidades no les gusta presentar sus estados financieros, no les gusta ser evaluadas socialmente respecto a qué impacto están generando con su entidad en la sociedad, en la comunidad donde están trabajando, y eso se tiene que hacer. O sea, esto es importantísimo. Yo no sé, siempre yo he dicho que las empresas deberían de poner siempre sus estados financieros, porque eso es como decirle al cliente, decirle a quienes les sirve, mire, aquí estoy y mire cómo estoy, ¿verdad? Y esto se lo debo a usted. Entonces, y si estoy mal, mire, estoy mal, pues, ¿verdad? Y necesito que mi clientela me acompañe en todo esto. O, bueno, estoy mal, pero estoy dando un aporte social que otro tipo de entidades no lo hacen, y por lo tanto puedo justificar dicha pérdida. Entonces, todos estos aspectos son barreras que hacen muchas veces que los inversionistas se corran y no quieran invertir en las entidades microfinancieras. Se cuenta que hay más o menos unas 2.000 microfinancieras que reportan su información a un instrumento que se llama Mixed Market. Pueden buscarlo en internet. Hoy que están en cuarentena total, ¿verdad?, y no pueden salir, en vez de estar viendo cosas que no tienen que ver, ¿verdad?, entonces mejor pónganse a ver qué es el Mixed Market, y se van a dar cuenta ustedes de que existen todas estas entidades que comienzan a reportar información. Ahora, 2.000 entidades microfinancieras son relativamente pocas. Si solo en El Salvador estamos hablando que existen 400, 500 entidades, y hablar en todo el mundo de 2.000 entidades microfinancieras, pues es relativamente poco. Además de eso, han ido surgiendo evaluadores, entidades calificadoras institucionales especializadas, ¿verdad?, en lo que es las evaluaciones de riesgo en microfinanzas, así como también otra parte importante en esto son las calificaciones sociales. Es decir, bueno, ¿cuál es el impacto entonces que están generando estas entidades microfinancieras? Y que muchas veces se cuestiona.
en el sentido de que sus altas tasas de interés, su comportamiento casi igual o parecido a los bancos, en realidad no generan el impacto social que supuestamente ellas pregonan en su trabajo. Ahora, sin embargo, a fin de que la industria avance y madure, y para que los esfuerzos de transparencia tengan mayor significado, es necesario que exista una estandarización en lo que es la información y los indicadores claves dentro de esa industria. El consenso en el cálculo e interpretación de indicadores usados para medir el desempeño de una institución es crítico y es necesario. Por ejemplo, yo creo que ustedes han de haber escuchado hablar de las NIF. Antes de que existieran las NIF, por ejemplo, las empresas hacían sus asientos contables bajo criterios propios, y era bien difícil poder comparar la situación de desempeño de una empresa, por ejemplo, en Costa Rica, con el desempeño de una empresa en Guatemala o en El Salvador. ¿Por qué? Porque los criterios eran diferentes. Entonces las NIF permiten y hacen posible ahora de que podamos evaluar esa situación, porque los criterios ahora tienden a ser similares, ¿no? Con algunas pequeñas diferencias, pero muy similares. Entonces eso es lo mismo que sucedía o que está sucediendo aún en esto de las entidades microfinancieras. Aquí en El Salvador se tiene un enorme problema con esto. Las cooperativas hacen sus estados financieros de una forma determinada y bajo criterios determinados. Las sociedades anónimas bajo su propio criterio. Los bancos especializados de acuerdo a lo que dice la superintendencia. Las ONGs hacen sus propios catálogos, ¿verdad? Entonces se vuelve difícil conocer los desempeños comparativos de estas entidades o instituciones, por lo que se requiere siempre de que exista una estandarización. Entonces ese es el paso, los pasos que se están logrando poco a poco, tratando de estandarizar conceptos para conocer en realidad si una entidad está haciendo un buen desempeño, si está logrando alcanzar los objetivos o en realidad le hace falta mucho más y qué medidas deben tomar al respecto. Vamos a estudiar nosotros lo que sería una guía técnica que existe para que nos permite resaltar, ¿verdad? En esto 14 indicadores de desempeño que son comúnmente utilizados en el desempeño financiero, así como 4 indicadores que nos indican el desempeño social. Y con esto ya nosotros vamos a poder tener herramientas muy básicas para poder evaluar entidades microfinancieras. Miren, yo aquí un punto y aparte quizás, ¿verdad? Este es un área muy interesante, ¿verdad? Que a mí me gustaría verlos a ustedes metidos en todas estas cuestiones. Ver cómo ustedes pueden trabajar en entidades que se dediquen a la calificación, a las calificadoras de riesgo. Ustedes métanse, eso es un área muy importante, muy interesante, ¿verdad? Que además es muy redituable, ¿no? Y bueno, y para los que les gusta viajar mucho, aquí viaja usted bastante, ¿no? Claro, cuestiones básicas en esto, y si estábamos hablando en microfinanzas, cuestiones básicas en esto es conocer microfinanzas, conocer las metodologías de crédito, conocer estos indicadores, hablar un poco de inglés, ¿verdad? Y poder redactar. Eso es interesante y es un tema que se puede ver como un área de desarrollo que ustedes pueden tener como financistas. Bueno, continuemos. Ahora, para cada indicador, esta guía va a presentar una definición. ¿Qué es cada indicador, verdad? ¿Qué se define? ¿Cómo se interpreta su significado? ¿Cuáles son los aspectos potenciales a los cuales hay que tomarle importancia? Y además algunas comparaciones de valores.
Estos indicadores pues los vamos a agrupar en lo que son indicadores de cartera, calidad de cartera, eficiencia y productividad, perdón, gestión financiera, rentabilidad y desempeño social. Si bien varios otros indicadores pudieran ser considerados, los 18 que estamos presentando pueden ser los más importantes. Aunque yo les voy a enviar una evaluación de una entidad microfinanciera en la cual ustedes se van a dar gusto viendo casi como 60 indicadores que pueden obtenerse para evaluar en estas entidades tanto a nivel financiero como a nivel de desempeño social. Y ojo, esta es otra cosa que se me había olvidado. No solo tienen ustedes un campo en la parte de la evaluación de riesgo financiera, también en lo que es la parte del desempeño social, que tiene mucho que ver, y más que todo en esta área de las microfinanzas. Interesante, métanse en esto, métanse de cabeza, ¿verdad? Porque esto es un área de desarrollo, esto es un área en la cual ustedes pueden despuntar muy bien. Bueno, veamos los primeros indicadores, y estos primeros indicadores tienen que ver con la parte de calidad de cartera. Y aquí vamos a estudiar 4 ratios específicos: el de cartera en riesgo, el ratio de castigos, el ratio de gasto de provisiones y el ratio de cobertura de provisiones. Vamos a pasar entonces a ver el primer ratio, que sería el de cartera en riesgo. Bien, esta cartera en riesgo tiene que ver con lo que se denomina la calidad de nuestra cartera. Recuerden ustedes de que el activo más grande en una entidad microfinanciera es la cartera de crédito. Ahí está la plata metida y ahí debería de estar metida. Una entidad financiera, cualquier tipo de entidad financiera, debería tener su 90-95% de sus activos en su cartera de créditos. ¿Por qué? Porque ese es el negocio, eso es lo que genera ingresos. Si la entidad financiera encuentra una gran cantidad de sus inversiones en activos fijos, en mobiliario, estamos mal. Significa que hay una mala gestión de la entidad. Incluso alguna normativa de la superintendencia, no recuerdo si es la ley de bancos, establece la cantidad máxima de inversión en activos fijos que pueda tener una entidad financiera. ¿Por qué? Porque no se puede dar ese lujo de estar invirtiendo el dinero en lo que serían activos fijos, porque el negocio en este caso es el negocio de la intermediación financiera. Ahora, para una entidad microfinanciera donde los créditos típicamente no están respaldados por colaterales, es decir, todos los créditos, recuérdense que no tienen una grande garantía. ¿Se acuerdan cuando mirábamos las metodologías crediticias? Las garantías que tenían estos créditos eran garantías personales, ¿verdad? Garantías de los bienes del hogar, garantías solidarias, que no podemos decir que tienen un buen respaldo para dichos créditos. Por lo tanto, el administrar muy bien lo que es la calidad de la cartera es crucial para este tipo de entidades. Es decir, siempre es necesario mantener una excelente calidad de cartera. Es como el punto, la médula principal para la administración o gestión de este tipo de entidades, que la calidad de la cartera sea excelente. Ahora, también la calidad de este activo, al contrario del riesgo, puede ser difícil de medir. Afortunadamente, muchas instituciones microfinancieras tienen ya gran experiencia y mantienen sus carteras con una muy alta calidad. De hecho, las entidades microfinancieras líderes típicamente superan el desempeño de los bancos comerciales con los que se comparan en diferentes países. Es decir, algunas entidades microfinancieras que son de las que tienen las mejores prácticas
tienden a mejorar incluso el desempeño de esta calidad de cartera con respecto a los bancos con los que se comparan. El ratio más usado en el sector microfinanciero para medir la calidad de cartera es el llamado cartera en riesgo o portafolio at risk. Por favor, esto que no se les olvide. PAR, portafolio at risk, es decir, cartera en riesgo. En inglés es portafolio at risk, en español es cartera en riesgo. Y esta cartera en riesgo lo que mide es la proporción de la cartera afectada por incumplimiento de repago como porcentaje del total de las colocaciones. A pesar de que hay otros ratios que se usan regularmente, el ratio PAR, surge como un indicador líder porque es fácilmente entendible y además no subestima el riesgo y es comparable entre las instituciones. Vamos a ver entonces cómo se calcula, cómo se puede encontrar este PAR. El PAR, en este caso, estamos hablando del portafolio en riesgo a 30 días, que es con el que se evalúan las entidades microfinancieras. ¿Cómo se encuentra? Se encuentra buscando en el estado financiero, en el balance general, el saldo de la cartera atrasada mayor a 30 días. Esta información es prácticamente una información extracontable que ¿cómo se llama? En el balance general usted va a tener el saldo de la cartera, pero va a tener un saldo de cartera bruta o un saldo de cartera neta, pero no va a tener o no va a encontrar definitivamente el saldo de cartera atrasada mayor a 30 días. Este es un saldo extracontable, es decir, es una información que la va a obtener a partir de los sistemas informáticos de la entidad microfinanciera. Ahí el informático, el financiero, el encargado de operaciones le va a dar esa información y usted le va a decir, miren, está evaluando una entidad financiera, microfinanciera, necesito el saldo de cartera atrasada mayor a 30 días, el PAR 30, dígale. Y definitivamente sí le va a saber y saber él qué es lo que quiere, ¿verdad? A eso usted tiene que sumarle los saldos de créditos reestructurados. Los saldos de créditos reestructurados son aquellos créditos que han sido refinanciados o que administrativamente la entidad microfinanciera ha hecho que se difieran los pagos de una manera que no es la que se ha pactado en los contratos respectivos. Esos dos datos, que por cierto son datos que usted los va a encontrar extra contables, ¿verdad? Estos son registros fuera de la contabilidad de los estados financieros. Allá los tiene que ir a buscar y se los tiene que proporcionar el financiero, el de operaciones o el encargado de informática. Esas dos informaciones usted lo divide entre el saldo de la cartera total y le va a dar la cartera en riesgo. Ahora, ¿y cuándo yo voy a saber si esa cartera de riesgo es buena o es mala? El dato que me da ahí es bueno o es malo. Bueno, cuando esa cartera en riesgos usted tenga un índice de 5% o menos, usted puede decir que esa entidad microfinanciera está haciendo una gestión muy buena de su cartera de créditos. Entonces, volvamos cómo calcularlo. Entonces, decíamos que el ratio de cartera de riesgo, el PAR, se calcula dividiendo el saldo de todos los préstamos con atraso mayor a 30 días más el saldo total de préstamos refinanciados o reestructurados sobre el monto total de la cartera bruta. Ya esto volviendo a recapitular con este dato. La información usada para este indicador se calcula sobre fechas de corte determinada. Por cierto, bueno, hay entidades
que sacan el par diariamente. Todos los días están sacando su situación de mora diaria. Otros lo sacan cada mes, otros cada 2 meses, cada 3 meses, cada 6 meses. Pero si usted quiere tener una buena gestión, usted tiene que hacer calcular el par en tiempos más cortos. Yo diría semanalmente puede ser una información importante de tener cómo está la cartera en riesgo de la entidad cada semana, y es más, es una información que debe de manejar los ejecutivos de crédito, porque los ejecutivos de crédito, recuerden, en microfinanzas son ellos los que también andan haciendo gestión de cobro. Entonces les interesa que su cartera en riesgo disminuya, porque en la medida que tienen una menor cartera en riesgo, obtienen mejores rendimientos y además premios por manejar esa cartera. Otro caso importante es que el par puede calcularse en distintos rangos de atraso, ¿verdad? Puede ser par 30, que es la cartera en riesgo mayor a 30 días. Par 60, que es la cartera en riesgo mayor a 60 días. Par 90, que es la cartera en riesgo mayor a 90 días. Y el par 180, que es la cartera en riesgo mayor a 180 días. Sin embargo, el que más se utiliza es par 30, específicamente en microfinanzas. Cuando se evalúa la cartera en riesgo, se hace con el par 30 en microfinanzas. Ahora, ¿por qué tomamos en cuenta los créditos reestructurados o refinanciados? Me puede decir alguien, ¿verdad? Mire, si estamos hablando de atrasos, pues se supone que estos créditos ya los reestructuramos, ya los refinanciamos, ya están al día. Pues mire, la situación es de que en realidad estos créditos evidencian que los prestatarios están enfrentando dificultades para repagar sus deudas, que han buscado renegociar, ¿verdad?, el cronograma de pagos, con el fin de aliviar la carga financiera de ellos y permitir a la institución microfinanciera cobrar el crédito, que de otra manera podría resultar totalmente en impago. Ahora, la situación se da de que muchas veces las entidades microfinancieras, cuando han hecho un mal trabajo en el otorgamiento de créditos y muchos de estos créditos les comienzan a salir en mora, tienden a hacer la jugada de refinanciar o reestructurar los créditos a fin de disminuir la morosidad. Por lo tanto, si nosotros esos créditos, una vez, es cierto, ya se pusieron al día, pero si los volvemos a poner en el rango de los créditos que están en mora, lo que nos está dando ahí es un muy buen indicador de cómo ha estado la situación de administración de cartera de esa entidad microfinanciera. Estos son de los viejos trucos que hacen muchas veces los gerentes de las entidades microfinancieras. Comienzan a refinanciar, ¿verdad? Porque, claro, ya no pueden, dieron malos créditos. El problema dentro de estas entidades es de que por querer cumplir con las metas crediticias tienden a sobrecargar de deudas a los clientes, y al final el cliente ya no puede pagar, por lo tanto entra en mora. ¿Y qué es lo que le queda a la entidad microfinanciera para poder recuperar esa plata? Refinanciar. Entonces, en realidad, esos créditos son de alto riesgo. Entonces, entender la naturaleza de esos créditos y políticas relacionadas a reestructurar o refinanciar resultan importantes para comprender la real calidad de la cartera de la institución. El nombre específico dado a este tipo de operaciones no es relevante, sino más bien el hecho que este tipo de prácticas crediticias riesgosas deberían de estar incluidas en el cálculo del par para una mejor evaluación del riesgo crediticio. No vayan a hacer esto ustedes cuando sean gerentes, ¿verdad? No, miren, yo creo que aquí nuestra mora se nos ha caído, hay que evaluar, algo estamos haciendo mal, paremos un rato, ¿verdad? Y evaluemos qué es lo que está sucediendo, porque puede ser que hay un problema en los procesos,
puede ser que haya un problema en cuanto al perfil del cliente, al nicho de mercado en el que estamos, en las comunidades donde hemos llegado, no son las adecuadas, ¿verdad? Entonces ahí es donde debemos nosotros de hacer el estudio que está sucediendo para después poder replantear, ¿verdad?, el otorgamiento del financiamiento. Ahora, ¿qué significa este ratio? Bueno, este ratio es la medida más ampliamente aceptada para evaluar la calidad de cartera. Muestra la proporción de la cartera que está contaminada por atrasos. Es decir, el monto total de atrasos o cuotas de pago totales faltantes. Ojo con esto. Fíjense que aquí no estamos hablando de el capital que está en mora, no, es todo el capital. Aquí metemos todo el monto, todos los atrasos, o sea, los atrasos más lo que está atrás, lo que no se ha pagado todavía, ¿verdad? Y por lo tanto el riesgo de no ser repagado. Este dato es importantísimo, ¿verdad? Es decir, que cuando yo estoy diciendo de que mi cartera en riesgo es del 5%, yo lo que estoy diciendo es de que el 5% de esa cartera que está ahí, a lo mejor no la voy a poder recuperar, ¿verdad? Fíjense que no estoy hablando de cuotas en mora, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la cartera total que está ahí, el 5% de la cartera total que está ahí, no la voy a poder recuperar. Bien interesante lo que es el manejo de este indicador de la cartera en riesgo. Y hay que entenderlo muy bien. Si usted no lo entiende, pregúnteme, ¿verdad? Dígame, mire, que ese dato no lo entendí. ¿Qué significa eso? Porque muchos creen de que el mora es, bueno, como no he pagado 2 cuotas, entonces mi mora es de 2 cuotas. Eso es lo que es, eso es su mora para ponerse al día. Pero la mora en riesgo, la cartera en riesgo es todo lo que usted debe, ¿verdad? Todo el préstamo que usted debe, esa es la cartera en riesgo. Cuanto más se demora un cliente en el repago de sus préstamos, menos probable es que el préstamo sea repagado. Por eso es que dicen de que, y más en el caso de los microcréditos, si un crédito me está pasando de más de 30 días, la probabilidad de recuperar ese crédito en realidad se me hace mucho más dura, mucho más difícil. Cuando son, por ejemplo, créditos en grupos solidarios o bancos comunales, se recuerdan ustedes que los plazos son mucho más cortos, ¿verdad? Ahí es peor. Cuando 1 o 2 semanas ya no me pagaron, significa que ese crédito ya está altamente ya dado para la pérdida. O sea, se me fue y me costaría mucho recuperarlo. Por eso es que hay que andarle ahí todos los días sobre, ¿verdad?, para que la plata se pueda recuperar tal como se ha pactado. Las IMF con metodologías crediticias fuertes hacen seguimiento a los clientes inmediatamente después que el crédito cae en atraso. En la medición del PAR, es decir, del portafolio en riesgos, está libre de cualquier interpretación subjetiva que pudiera tener otros indicadores de calidad como la tasa de repago del crédito o la mora, que típicamente solo toman el capital impago y no el saldo impago incluidos intereses. Ojo, ahí estamos hablando de el PAR. El PAR es incluir el saldo total impago incluidos intereses, mientras que cuando hablamos de mora dice, no, es el capital que no se ha pagado, ¿verdad? No, aquí en este caso es un indicador mucho más fuerte. Yendo un poco más lejos, podemos decir que el PAR es una medición más conservadora del riesgo institucional que la tasa de repago de los créditos o atrasos, dado que tanto el numerador y el denominador incluyen el saldo total de los préstamos, en lugar de solo el saldo de las cuotas en atraso en el numerador. En consecuencia, mide el riesgo total del saldo del préstamo impago y no solo la amenaza inmediata de lo que son las cuotas atrasadas. Bien, con esto estaríamos terminando pues la clase de este día. Solo hemos visto el primer indicador, ¿verdad?
Este indicador, por favor, que no se les olvide. Aquí hay datos importantes que ustedes deben saber hacia el dedillo, ¿verdad? Ya ustedes como financistas deben saber cuál es la diferencia entre un crédito reestructurado y un crédito refinanciado. Deben saber que es par 30, par 60, par 90, par 180. ¿No? Que alguien les habla, mira, sacame el par 30. ¿Y eso qué? Bueno, deben saberlo ustedes. Y refinanciamiento no es lo que popularmente se dice cuando uno le dan otro crédito, es que me van a refinanciar, que le van a dar un crédito sobre el que... No, eso no es refinanciamiento. Los refinanciamientos se dan cuando un crédito se encuentra en morosidad y por lo tanto se le hace un nuevo crédito para mayores plazos y con otras condiciones, ¿verdad? Entonces eso es importante conocerlo y estar claro en esa situación, porque caemos en ese mismo vocabulario popular que no es el correcto, ¿verdad? Y por lo tanto, por esa vez nos enganchan en toda esta situación. Bien, jóvenes, ¿qué les queda de ver? Bueno, les voy a subir siempre en el Concius los estados financieros. Hay un caso de una entidad en la cual yo voy a necesitar que ustedes vayan sacando uno a uno los indicadores de acuerdo a los que vayamos desarrollando. En esta situación vamos a sacar los indicadores de la cartera en riesgos de esta entidad para que posteriormente vayamos llenando pues una plantilla. ¿Qué les voy a recomendar? Pasen este caso en una plantilla en Excel, ¿verdad? Los estados financieros y la información extracontable, y después vayan sacando a la par los indicadores, ¿verdad? En columnas. En una columna vamos a poner cartera en riesgo, en la otra vamos a poner, por ejemplo, productividad, vamos a poner rentabilidad, etcétera, ¿verdad? Entonces vamos a ir sacando cada uno de los indicadores respectivos. Ok, jóvenes, ya ni modo, ¿verdad? Ya nosotros sí logramos predecir las cosas, es decir, jamás nos vamos a volver a ver en microfinanzas. Bueno, solo que alguno de ustedes la deje, ya me parece que, imagínense que tipo el 22 termina lo que sería esta parte de la cuarentena. Y es más, si termina el 22, por ejemplo, todo lo que son reuniones, conciertos, partidos de fútbol, ¿verdad? Ir a la universidad, las escuelas y todo eso, todavía no se va a poder. Eso significa de que en realidad después del 22 tendríamos una semana de clases nada más y después vendrían los exámenes parciales. Así que ni modo, no nos vamos a poder ver en clase, jóvenes. Y pero pues vamos a estarnos comunicando de esta manera, ¿verdad? Un saludo a todos y todas por ahí, ¿verdad? A los banqueros y las banqueras del futuro que tengo por ahí perfilados, y que bueno, que estén bien, ¿verdad? Cuídense mucho, quédense en su casa, no anden fregando, ¿verdad? No anden chupando, tranquilo, ¿verdad? Por lo menos 15 días agárrenla tranquilo, ¿verdad? Estudien. Este tema que yo les estoy dando aquí es muy interesante, muy importante, que es otro aspecto en el cual ustedes pueden desempeñarse como financistas, ¿verdad? Es que a veces yo siento que a veces somos bien cortos y pensamos que el financista solo trabaja en empresas, ahí si es el ayudante del contador, ¿verdad? O en un banco. No, hay aspectos muy interesantes fuera de lo que son estas entidades en los cuales nos podemos desempeñar muy bien. Bueno, chicos, cuídense mucho pues, y nos estamos viendo y escuchando en la próxima. Les cuento que tengo la barba bien grande. Voy a ver si en la ¿cómo se llama? En la clase siguiente les hago un video donde salga yo, ¿verdad? Y ya me creció la barba, ya me están dando ganas de quitármela, ¿no? O sea, nunca he andado con barba y hoy me está haciendo algo así como, no, demasiado. Pero bueno, voy a aguantar la otra semana mientras hago el video. Cuídense. Hasta luego.